Buenas noches. Entonces hoy vamos a tener nuestro quinto encuentro del curso de implementación del servicio inmobiliario y corretaje. Me gustaría que ustedes me ayudaran a recordar qué temas vimos anoche. ¿Alguien recuerda? ¿O en qué tema quedamos anoche? En el tema de contratos, profe. Sí, anoche vimos los temas de contratos. Ok, bueno, muchas gracias. Efectivamente, anoche estábamos viendo una base sobre qué son los contratos, cuáles son los elementos del contrato y decíamos pues que un contrato debía tener unos elementos específicos pues para que fuera válido. Entonces, vamos hoy a trabajar lo que es el contrato de corretaje, que anoche también surgió el tema, ¿no? Entonces, el contrato de corretaje es un contrato comercial que le permite a un corredor, o sea, a ustedes, poner en contacto a dos partes, al comprador y al vendedor, en este caso, pues de un inmueble. Esto es para poder facilitar ese acercamiento entre las partes. Entonces, en la ley, este tipo de contrato no está regulado, no hay reglamentación o regulación sobre este tipo de contrato, pero se regula pues conforme a la base general de los contratos que vimos ayer. O sea que hace su parte fundamental es que tiene que haber un acuerdo voluntariamente entre las partes que usted pone en contacto y, perdón, estoy hablando desde el contrato de promesa de compraventa, no. Tiene que haber un acuerdo voluntariamente entre usted y la otra parte con la que se va a llevar a cabo el contrato. Entonces, realmente lo que lo hace válido son las cláusulas que tenga el contrato de corretaje como tal. Entonces, en la literatura se dice que el contrato puede ser verbal. Claro, puede hacerse un contrato verbal. El problema que hay es que cuando usted vaya a requerir el cumplimiento por vía legal de ese contrato, pues no va a tener los elementos necesarios para que se pueda hacer la exigibilidad de ese cumplimiento, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahora en un video de un abogado. O sea que lo mejor que ustedes pueden hacer es hacer su contrato de corretaje y hacerlo firmar. En el video el abogado, me va a adelantar un poquito, el abogado dice que si la persona no quiere firmar como tal en pleno un contrato de corretaje, entonces tratar de sacar en una hojita, en una página, unas condiciones muy básicas para que esa persona pues firme esa paginita que les va a respaldar a ustedes después para poder cobrar esa comisión. Entonces, ¿cómo se maneja? O sea, ¿cuáles son como esas diferencias entre una persona comisionista y pues ya el tema del corretaje? Entonces, el comisionista realiza por sí esa intermediación entre esas personas, o sea, no hay ningún documento que lo respalde, no hay un contrato, nada, todo es verbal. Mientras que en corretaje ya hablamos de que esa intermediación de poner en contacto esas partes, lo ideal, como lo decía, es que usted tenga un respaldo por escrito de esa intermediación. Y el comisionista, entonces, él contrata pues a nombre propio, por su cuenta. Ya en el corretaje se supone que no debe haber una interferencia entre la operación, entre el negocio como tal, ¿sí? Y esta persona, el corredor, pues no
realmente no es que represente a ninguna de las partes, no debería serlo. Sin embargo, sabemos que a veces por poder coger el negocio, pues a veces hasta se termina firmando poderes para usted obrar en representación de, pues, de su cliente, ¿no? Pero pues acá según las definiciones, el corredor simplemente pone en contacto a las dos partes y eso es lo que debe ser el objeto y el objetivo suyo en el momento de hacer de prestar este servicio. Entonces, ¿cuáles deben ser esos elementos que debería tener el contrato de corretaje para que sea válido y para que pueda ser exigible el cumplimiento? Entonces, debe tener el objeto del contrato. El objeto es qué es lo que usted va a hacer como corredor. ¿Qué es lo que se va a hacer a través de ese contrato? Entonces, el ejemplo debería ser poner en contacto a la parte vendedora y a la parte compradora de un bien inmueble localizado en tal sitio. Eso es lo que debería llevar el objeto del contrato. A veces se escribe que hacer las gestiones necesarias para apoyar el proceso de venta del inmueble. Y entonces esa gestión, el hacer esa gestión, queda como en el aire, porque resulta que si el inmueble, si no llegan a vender el inmueble, pues usted perdió su tiempo y no podría cobrar la comisión. Entonces, una de las recomendaciones que dan es que el objeto del contrato de corretaje facilitar la comunicación entre las partes o poner en contacto a las partes vendedora, compradora del inmueble, ¿sí? Y de esa manera sería más fácil poder cobrar la comisión. Pero bueno, vuelvo y repito, en la práctica eso se modifica dadas muchas situaciones con las que llegan los clientes, ¿sí? Otro elemento importante es la identificación de las partes que intervienen en el contrato. Entonces, cuando hablamos de identificaciones que se debe, en esa primera parte inicial del contrato debe estar muy claro el nombre suyo como corredor y el nombre de esa persona con la que usted firma ese contrato, identificándose plenamente con los números de cédula. Y aquí es importante hablar de cédulas, porque recuerden que en la primera sesión hablábamos que una persona que puede contraer obligaciones y obligaciones más que todo es una persona mayor de edad. Entonces, si es mayor de edad, debe tener el documento de la cédula. La remuneración del corredor y en qué momento se causará y la forma de pago de la comisión. Esto es importante. Entonces, la remuneración del corredor, si es urbano, entonces el 3%, si es inmueble rural, el 6% o el porcentaje al que lleguen al acuerdo. También les decía en la primera clase que no hay una ley que regule esos porcentajes de los corredores. Esto es, digamos, algo cultural, tradicional, estos porcentajes que les menciono. Cuando hablamos de en qué momento se causa, entonces si el objeto del contrato es poner en contacto y facilitar el contacto del comprador y del vendedor, pues en el momento en que firmen la promesa de compraventa ya se hizo efectiva esa facilitación y debería causarse en ese momento el cobro de la comisión. Entonces, una cosa es el momento en que se causa ese cobro de comisión, debe quedar clara. Entonces, en el momento en que se firme la promesa de compraventa, y otra cosa es la forma de pago de la comisión, que esa forma de pago sí puede ser, por ejemplo, 50% de la firma de la promesa de compraventa y 50% de la firma de la escritura. Generalmente el contrato siempre lo hacen es a la firma de la escritura, ¿sí? Entonces mire cómo de alguna manera de la firma de la promesa de compraventa a una firma de escritura la persona se puede retractar o puede pasar situaciones que hacen que se retracte el negocio y si se deja hasta el final pues se pierde la comisión. Entonces otra recomendación que daban o que se da en los medios, los abogados, es hacer esa diferenciación
en qué momento se causa la comisión y cuál va a ser la forma de pago de la comisión. Otro elemento importante es el plazo establecido del contrato, ¿sí? Entonces aquí sí ya es ponerse de acuerdo. Si le van a dar un plazo de los 3 meses, de 6 meses para llevar a cabo el corretaje. Las obligaciones propias del corredor. Entonces, ¿cuáles van a ser esas obligaciones? Ahí es donde ya ustedes tienen que analizar bien hasta dónde van a llegar con el cliente. Si lo van a acompañar hasta el proceso de escrituración y de registro y hasta de catastro, pero ya obviamente pues deben analizar el tema de los costos de esos trámites o si definitivamente lo acompañan es hasta escrituración, ¿sí? Eso debe quedar claro. Las obligaciones de las partes interesadas en el negocio, esas obligaciones deben ser claras, expresas y exigibles. Entonces, en este caso serían las obligaciones de su cliente que firma el contrato. Entonces, cuando se habla de que esas obligaciones deben ser claras, quiere decir que no debe generar ninguna confusión, no debe haber una ambigüedad, cada parte debe entender perfectamente qué espera de ella, ¿sí? Entonces, no puede decir que, por ejemplo, se causa la comisión, perdón, a silenciar por aquí un micrófono. Ay, ya, perdón. Entonces, el contrato no puede llegar y decir que se causa a la firma de la promesa de compraventa, ¿sí? Y luego en las obligaciones del corredor que diga una obligación, es que el corredor cobrará su obligación o su comisión cuando se firme la escritura, porque puede pasar eso, ¿sí? Cuando se copia y se pega puede pasar. Entonces, arriba está diciendo que la comisión se causa a la firma de la promesa de compraventa, pero abajo dice que a la escritura. Eso es una ambigüedad, eso se presta para confusión y ahí quedaría inválido el contrato porque no se sabe realmente pues cuál es el momento de causa del cobro de la comisión. Es un ejemplo. Espere, miramos a ver si alguien está levantando manito. Sandra Paola. Buenas noches para todos. Tengo una duda, una inquietud. Es que su merced decía acerca de lo de la comisión, de que podría llegarse a pactar el 50% iniciando el contrato y luego el 50% después. Mi pregunta es, ¿hay alguna norma o ley, no sé, digamos que diga cuánto es el porcentaje? Porque normalmente dicen que es el 3%, pero eso está establecido en alguna parte o ese valor lo debe colocar, digamos, la persona que va a hacer el corretaje o cómo es esa parte. Bueno, pues para saber, digamos, en caso de que uno quisiera que le dieran a uno, digamos, el 50% ahorita y el 50% pues ya cuando se vaya a escriturar o bueno, al acuerdo que vayan a llegar las partes. Bueno, cuando estamos hablando de hacerle firmar al cliente el contrato de corretaje, que significa que el cliente hasta ahora le va a consignar el inmueble para que se lo ayude a vender. Entonces debemos tener claridad que cuando se firma ese contrato, no podemos decirle al cliente, deme ya el 50% de la comisión por solo firmar un contrato y después yo le ayudo a vender. No. El tema es que usted firma el contrato de corretaje con él para ayudarle a vender el inmueble, o sea, para ponerlo en contacto a él con posibles compradores, ¿sí? El momento en que se causa la comisión, el cobro de la comisión, usted la puede poner que el 50% se pagará por conceptos de comisión al corredor en el momento en que se firme la promesa de compraventa. Y el 50% restante de la comisión se podrá cancelar en el momento en que se firme la escritura, ¿sí? Esas son, digamos que cláusulas que se pueden dejar en el contrato de esa manera. Y en cuanto al porcentaje de comisión, no, la ley en Colombia no tiene regulados esos porcentajes. Culturalmente, tradicionalmente, vox populi,
todos sabemos los que nos movemos en este medio que en inmuebles urbanos se cobra el 3% y en inmuebles rurales el 6%. Esos porcentajes pueden variar precisamente porque no está regulado y porque es un acuerdo entre usted y su cliente. Entonces, por ejemplo, las constructoras no le van a pagar el 3% en inmuebles urbanos. Ellos creo que rondan por ahí como en el 1, si acaso escuché alguna vez como el 1.5, ¿sí? Entonces, depende su cliente. Depende del cliente que usted tenga. Hay clientes que llegan a decirle, no, venga, no podemos bajarle un poquito, venga, mire, es decisión suya el manejo del porcentaje de la comisión. Entonces no está regulado, por eso queda a voluntad de las partes concertadamente. ¿Listo? ¿Sí queda clara la respuesta? Sí, señora. Bueno. Sí, señora. Sandra, una preguntita. Sí. Es que, bueno, me pasó con un inmueble, digamos que le dediqué muchísimo tiempo a venderlo, en cuanto a idas, domingos, bueno, y todo, y cuando ya teníamos listo para hacer la negociación, íbamos a firmar una promesa de compraventa, la cliente decidió no venderlo, porque por ahí habló con un familiar y entonces que no, le iban a dejar ahí pendiente. Yo he querido colocar dentro del contrato como un valor que la persona cancele en caso que desista de venderlo, como por todas las días que uno va, la gasolina que gasta y demás, pero la verdad no he sabido cómo redactarlo. O sea, lo tengo ahí en mente que quisiera colocarlo, pero no sé cómo colocarlo. O sea, cómo establecerlo con la persona que Sí. dentro del documento. Sí, te entiendo. Eso suele pasar también en las oficinas que se prestan servicios. Y nos pasa, de hecho, en la oficina. Llega mucha gente solicitando asesoría por el uso del suelo en un predio, que si lo puedo vender, que cómo lo puedo vender, que qué puedo hacer. Y uno termina dando la asesoría gratis. Entonces, ¿cómo puede establecerse eso? En este caso que estamos hablando, Claudia dice, quiero poner una cláusula y sí la puede poner, que diga para la forma de pago del contrato. Entonces tendría que poner una cláusula o en sus obligaciones establecer que está la de mostrar el inmueble a los clientes potenciales o interesados, ¿sí? Y entonces hay una cláusula donde diga que para efectos de, no sé si llamarlo gastos de representación, no, gastos de representación no sería. Me tocaría buscar, voy a hablar con un abogado a ver cómo se puede poner, pero sí te entiendo y tendría una cláusula que diga que por concepto de gastos de transporte y para poder mostrar los inmuebles, usted cobra puede ser un tanto por ciento o puede ser una cuota fija de tanto, de manera que cuando se haga efectiva la venta, pues ese valor, por ejemplo, se me ocurre, ese valor queda incluido dentro de la comisión que usted cobre, pero de no hacerse efectivo la firma de la promesa de compraventa, pues usted tendría derecho a cobrar ese valor. Puede ser una opción, ¿sí? Pero déjeme, yo le averiguo a algún abogado para que nos ayude a redactarlo, porque sí debe quedar bien redactado, ¿sí? Para que no lo vayan después a invalidar. Bueno. Sí, sobre todo porque se vuelve como un trabajo, lo que tú dices, gratuito, de alguien que muestra todo el tiempo y ellos no se tienen que desplazar, pero uno termina haciéndolo gratis y después o terminan vendiéndolo por otro lado o termina uno perdiendo todo el tiempo y eso requiere a veces muy poco y a veces mucho tiempo. Sí, no, es un desgaste en tiempo, en dinero, en recursos, porque igual el vehículo se le desgasta, el hecho de usted usar sus domingos, sus festivos, sí, es obviamente un esfuerzo enorme. De ahí la importancia de lo que hablábamos ayer de poder jalonar o tener clientes en exclusividad, ¿sí? Al cliente se le entrena, se le enseña. Yo lo puedo decir porque ayer eso era algo que les estaba diciendo y se nos cortó la reunión. Yo lo puedo decir por
digamos, por mi boca, por mi testimonio, por mi experiencia. Cuando yo inicié en el tema de avalúos, ya hace 19 años que inicié, el primer avalúo que yo negocié, lo hice, lo entregué y a mí me dio pena cobrar. Y yo dije, no, pues yo espero que el señor me diga que cuánto le debo y ahí sí le digo. Entonces, con el tiempo yo empecé yo misma a entrenarme. No, yo tengo que aprender a cobrar, tengo que dejar la pena porque es que si me están buscando a prestar el servicio y si acceden a hacer el negocio conmigo es porque lo necesitan y entonces yo tengo el derecho a cobrar. Entonces yo empecé yo misma a entrenarme. Entonces, cuando me dicen que cuáles son los requisitos, yo les digo, bueno, primero los documentos, ¿no? Entonces, se necesita este papel, esto, y para iniciar el abono del 50%. Entonces, yo he notado que cuando usted le habla al cliente de abono del 50%, el cliente ahí mismo se da cuenta que uno es una persona seria y además usted lo dice serio y firme, usted no titubea, porque cuando usted titubea, el cliente se da cuenta de eso y empieza a manejarlo, a darle las vuelticas. Cuando usted es firme y dice, y el abono del 50% para hacer la visita. Entonces ellos no le dicen a uno no. Ellos le dicen a uno, bueno, ¿y cómo le hago el pago? ¿Me reciben X, me recibe una cosa, me recibe la otra? O en la visita se lo puedo dar en efectivo. Y yo, sí, claro, en X, por favor, ¿sí? De una. O a veces me dicen, no tengo efectivo, ¿qué? Lo tengo en efectivo, podemos esperar a la visita. Y yo, sí, claro, no hay problema. Entonces es como usted entrena al cliente. Yo estoy segura que si uno empieza a entrenar al cliente cuando ofrece el servicio, le llegue un cliente y usted decirle, bueno, mire, la propuesta que le tengo es que manejemos exclusividad. Deme exclusividad en 3 meses. Permítame mostrarle mi servicio, permítame mostrarle mi eficiencia, mi diligencia. Y si en 3 meses no hemos logrado la venta, listo, deshacemos el contrato y quitamos la exclusividad. Entonces es la manera también como usted le venda al cliente el tema, ¿sí? Y entrenarlos. Desafortunadamente en este medio, pues yo sé que se requiere captar el cliente, captar los inmuebles, pero vuelvo y digo, yo cuando arranqué con Avalúo hice uno en ese primer año hice uno, ¿sí? Pero en la medida en que yo fui prestando mi servicio, mejorando mi servicio, la calidad del avalúo, actualizándome, estudiando, he podido crear una imagen. A mí la gente pues me busca. Yo la verdad casi ya ni hago propaganda, creo que hago propaganda una vez al año. Y la gente lo busca a uno porque ya conocen el servicio de uno, ¿sí? Entonces eso da una garantía de que uno pueda también exigir y tener unos parámetros cuando se hacen los negocios. Sí, Liliana. Bueno, yo lo que, como he tenido varios contratos con constructoras, lo que me he dado cuenta también, estuvimos con un abogado mirando lo que dice el código de comercio, el papel de uno como corredor es presentar al uno con el otro, un comprador y un vendedor. Ese es nuestro primer contrato y nuestro trabajo. Y llega hasta donde la promesa de compraventa, porque ya ese documento de promesa de compraventa se supone que ya es un contrato entre ellos. Ya lo que pase de ellos ya es otra cosa. O sea, ya que aunque uno tiene que como que participar en ese contrato, porque yo lo que he hecho ahora es que muchos de los contratos que hago, yo los hago a la promesa de compraventa. O sea, ya conozco a las personas. Las personas se unieron y van a hacer un trato. Asesoro hasta ahí. Y ya lo que pase después, pues ya hay cláusulas ahí que pues ya me han pagado mi comisión. Entonces lo que de pronto ayudarle a la gente es que si la persona se retracta, o sea, eso debe estar ahí dentro del mismo contrato que ya se hubo pago una comisión y eso queda como una cláusula de como si alguna de las dos partes se retracta, ese pago ya no entra, esas arras que se dieron, esa plata ya queda ahí como el pago que me dieron. Yo no tengo que usted no tiene que devolver el dinero, sí, exactamente. Eso debe quedar explícito en el contrato. Entonces, de esa manera ustedes se van blindando.
van blindando la Normalmente las comisión. constructoras no es hasta en la firma de la escritura, porque cuando son, sobre todo cuando son a largo plazo, pues normalmente se firma promesa de compraventa, ya que el cliente firma la promesa de compraventa y listo. Ellos ya, eso también es otra modalidad. Exactamente. Todo lo que dijo la señora Liliana es cierto. Entonces, dése en cuenta que ese es el consejo que se da desde la luz jurídica, desde la normatividad. Ahorita vamos a ver un video, vuelvo y les digo, un abogado nos da estos tips. Entonces ya miramos esa parte también. Bueno, otra condición es que esas obligaciones deben ser expresas, o sea, deben estar manifestadas de manera explícita, preferiblemente en un contrato o un documento legal, evitando interpretaciones subjetivas. Resulta que es importante, vuelvo y digo, por eso es importante hacer esa plantilla de contrato de corretaje con un abogado. Yo sí, la verdad, en eso sí preferiría pagar la asesoría de ellos. Si ellos cobran 100,000, 200,000 por hacer el contrato, yo preferiría pagárselos y pagárselos a un buen abogado. ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo y les digo, uno coge y lee el contrato y uno lo entiende de una manera, pero cuando un abogado lo coge, ellos en derecho le dan la lectura y resulta que lo salen interpretando de otra forma. Entonces, eso es lo que quiere decir eso. Esta parte, que sean condiciones expresas, o sea, todo muy claro y evitar varias interpretaciones. Todo tiene que quedar muy claro y que sea exigible. Entonces, lo que se escriba ahí tiene que poderse volver, que se pueda volver exigible legalmente en caso de que una de las partes no cumpla con lo que se pactó. Entonces, eso debe estar respaldado, ojalá por normatividad, por leyes que hayan en Colombia, para que pueda pues permitirse el cobro bajo proceso ejecutivo si llega a darse ese caso, que es el extremo. Entonces, bueno, y otro elemento del contrato es describir muy bien el bien objeto de corretaje. Entonces, en lo posible, la dirección. Ahora, ojo, no quedarse solo con dirección. Recuerden que aquí en FUSA un inmueble puede tener hasta 4 direcciones. Entonces, la persona puede alegar, no, es que esa dirección que hay ahí no es la mía, y va y pide un boletín de nomenclatura y efectivamente le sale que no es. Entonces, imagínense. Entonces, la dirección del inmueble, la matrícula inmobiliaria, el número catastral, que son los identificadores de un inmueble. Ojalá puedan poner los 3 elementos. Si uno de ellos falla, tiene el respaldo de los otros 2 como identificación, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, vamos a ver el video del abogado. Yo no lo voy a cargar aquí porque, vuelvo y digo, lo puse, pero como señal de que toca verlo. Ya vamos a abrirlo acá. Y en un momento también les comparto el link. Entonces, aquí dice que veámoslo desde el minuto... Descubre el email de GoDaddy con Microsoft 365. Desde el minuto... Hola, buenas noches, bienvenidos. 25:38. Cuando tengan tiempo, véanlo todo porque es bien interesante, pero el tema del contrato de corretaje, él lo aborda bien desde el minuto 25:38. 25. Me pasé, ya. Tema, sobre el contrato de corretaje verbal, el cobro de la comisión. Pues esto es una situación que pasa a diario, y es que muchos corredores... No se escucha. Se encuentran con propietarios que le dicen, yo no le quiero firmar contratos de corretaje, yo no le quiero... ¿No se está escuchando? ¿Ninguno No, escucha? No, señora. No, señora. No, profe. Espérenme a ver porque eso tiene que ser aquí en la forma de compartir. Espérenme a ver si es por acá. Me toca compartir pestaña de Chrome. Sí. Mira por acá. Entonces,
firmar nada. ¿Ya? Hágale, empiece la promoción. ¿Sí escuchan? Sí, señora. Sí. Listo, entonces lo voy a devolver un poquito para que vean. Tomamos nota y lo dejamos planeado para la próxima semana, el próximo miércoles. Vamos con el tercer tema, sobre el contrato de corretaje verbal, el cobro de la comisión. Pues esto es una situación que pasa a diario, y es que muchos corredores se encuentran con propietarios que le dicen: yo no le quiero firmar contratos de corretaje, yo no le quiero firmar nada. Hágale, empiece la promoción, y cuando encuentre el cliente, pues sencillamente se acerca y vemos qué pasa. Esta consulta la hizo Invertir Finca Raíz en Ricaurte, Cundinamarca. Entonces nos dice si es posible reclamar de manera legal el pago de una comisión cuando no hay contrato escrito. Bueno, tengan en cuenta lo siguiente: la forma de reclamar el incumplimiento de un contrato es a través de un proceso ejecutivo. Un proceso ejecutivo es un trámite judicial que nos obliga a que cumplamos con 3 particularidades: que sea claro, que el compromiso sea claro, expreso y exigible. Y ya nos ponemos muy jurídicos aquí. ¿Y jurídicos por qué? Porque es que no hay otra forma de explicarlo. Y es la exigibilidad de un contrato está en que tenga fechas. Si tú no tienes un contrato escrito, no tienes fechas. ¿Cuándo hay cumplimiento? Si tú no tienes un contrato escrito, no hay eventos. ¿Cuáles son las condiciones con las que pactaste ese contrato de corretaje? Entonces, si no tenemos un contrato expreso, de entrada no podemos iniciar el proceso ejecutivo, que es el que nos permite, o es la vía para cobrar la comisión a través de un juzgado. Aparte de cobrar la comisión, también cobrar la indemnización, porque tú puedes estipular una indemnización por perjuicios si no te pagan la comisión. Bueno, para este tipo de procesos, o para llegar a tener un proceso de cobro, nos toca que irnos un poco más atrás, y es construir un título. Y ese título sería una sentencia declarativa, en un proceso declarativo, los que antes se llamaban procesos ordinarios. Un proceso declarativo no es otro que aquel proceso que permite construir pruebas que al final terminan coligiendo de que entre un vendedor y un corredor existió un contrato de corretaje. Dentro de ese proceso declarativo es donde vamos a tener las pruebas de pronto qué tipo de correos electrónicos se cruzaron, qué tipo de cartas existen, si vamos a tener de testigo al comprador, porque el comprador a veces es testigo. De esta forma se construye el proceso declarativo para concluir en una sentencia judicial, que es el que se convierte en un proceso con la que vamos a iniciar el proceso ejecutivo. Esta vuelta cansa. Si solo de decirlo se cansa uno, imagínate cómo será para uno cobrar una comisión de 10 millones de pesos. Te toca que pagar a un abogado que fácilmente te cobra 5 millones por el proceso declarativo. Y cuando llegas y obtienes la sentencia judicial, lo más probable es que el vendedor pues ya no tenga bienes de donde puedas agarrar. Entonces fíjense que al final, si bien uno podría llegar hasta lograr el proceso ejecutivo para cobrar, pueda que termine en una bonita sentencia solo para enmarcarla. La recomendación en estos casos no es otro sino hagan contratos de corretaje, pacten contratos de corretaje, pero cuando se encuentren con la realidad, que es que el propietario no quiere firmar contratos de corretaje, hagan un contrato de corretaje pequeñito. ¿Y saben cómo los va a llamar? Contrato de consignación o documento de consignación. En una sola hojita. Registren en esa hoja las cosas más básicas de un contrato de corretaje, la forma en cómo se va a pagar, el tipo de gestión que van a hacer ustedes, que no es otra cosa que poner en contacto a 2 personas para que ellos realicen una compraventa. A veces las inmobiliarias en los contratos de corretaje extienden mucho las responsabilidades que al final terminan siendo lo que no permite el pago de la comisión, como por ejemplo, objeto del contrato de corretaje, gestión para poder llevar al arrendatario a la efectiva compraventa. Y resulta que ese no debe ser el objeto de un contrato de corretaje. El contrato de corretaje solamente es poner en contacto a 2 personas, que a través de ese ejercicio existan otras gestiones alternas por servicio. Eso es otra cosa. Ese es el plus que ustedes tienen como corredores. Pero no les aconsejo, o mejor dicho, les aconsejo que cuando hagan un contrato de corretaje limiten mucho el objeto del contrato. ¿Cuál va a ser la razón? ¿Cuál va a ser el momento de la causación
de la comisión que ustedes tienen para poder cobrar. Porque si ustedes sujetan a eventos, esos eventos tienen que cumplirse. Y si el evento es la firma de la escritura pública, si la escritura pública no se dio, ustedes no tienen derecho a la comisión. Yo prefiero que el objeto sea poner en contacto a dos personas para que firmen una promesa de compraventa. Con eso ya se causó la comisión. La forma de pago puede ser 50-50. Eso es otra cosa. La invitación no es otra, sino a que ustedes firmen contratos de corretaje. Entonces, vamos a darle paso a las preguntas que de pronto hayan surgido en este momento. Tenemos a Tania Sabogal desde Bogotá. ¿Cómo estás? Bueno, opiniones. Escuchamos sus opiniones, chicos. Sí, Claudia. Pues yo creo que lo que dice él es súper buenísimo, porque sí, uno dice, la promoción, mucho le colocan un resto de arandelas al contrato de corretaje y me incluyo dentro de eso, porque uno como que trata de volverlo, de que no, yo le hago la promoción, lo incluyo en las redes, por un resto de cosas, y sería así más conciso con esa información que él nos da como abogado, porque nos podemos evitar muchos, o sea, garantizamos más el contrato de una forma sencilla. Sí. Oiga, escucharon bien cuando él dijo que cuando el cliente no quiera firmar contrato de corretaje, pues usted tiene el formato de consignación del inmueble. Y entonces allí usted, como él dijo, en ese formato, póngale las condiciones básicas para que se vuelva contrato de corretaje, pero a nombre de formato de consignación de inmueble. Y el señor lo firma y dice, no, estoy firmando es la consignación del inmueble, pero ya firmando eso ya él está ahí, como decimos los colombianos, por dentro. Entonces hay que tener esos formatos listos, quienes tienen ya en la inmobiliaria, quienes trabajan ya en el tema inmobiliario, tomen un tiempo, vuelvo y les digo, tomen el tiempo, reestructuren, revisen para que tengan esos dos formatos y puedan trabajarlos. Señora Claudia Patricia. Sí, señora Claudia, levantó la mano, tiene la palabra. Profe, que sí es bueno, pues, lo que él nos estipula, porque la verdad, pues, como le comentaba, yo emprendí hace un año y pues siempre se hacía verbal. Sí, ya se me presentó un inconveniente, pero pues igual yo tuve lo que se había pactado con el vendedor. Y pues el comprador había ofrecido aparte a los otros compañeros que le ayudaran a hacer el negocio y él aparte le dio una plata. Entonces después tocó descontar de lo del corretaje ese porcentaje porque pues ya el señor había dado 4 millones y eran 5.800. Entonces tocó hacer la devolución porque pues no se había aclarado quién iba a pagar el corretaje que compraba el vendedor. Entonces sí agradezco pues porque estoy adquiriendo conocimientos. Bueno, señora Claudia, gracias por compartir la experiencia. Pues eso se da precisamente cuando el contrato queda que no es claro y no es expreso, ¿sí ven? Se olvidó haber escrito en el contrato de quién pagaba la comisión en ese negocio y pues ya no pudo hacer nada a ella. Liliana. Es que sí es muy importante, sobre todo cuando le dan a uno un contrato que ya tienen elaborado, hay que leerlo súper bien, porque lo que decía el abogado es muy cierto. O sea, colocan unas cláusulas como para que en cualquier momento no le paguen a uno. O sea, aprovechan, se trabaja, se vende, todo eso, pero ya cuando ya se despierta uno y mira cómo fue esa cláusula y la lee, lo que tú decías, la lee uno de una forma. Y ya cuando ya la va a presentar uno donde el abogado, le dicen, no, es que la ley dice tal otra. Entonces sí es mejor como cada vez, antes de firmar esos contratos, que lo lea un abogado porque uno solito no se puede dejar engañar, mejor dicho. Sí, es lo mejor, es un buen consejo. Si va a iniciar en esta labor, inicialmente, mientras se entrena, mientras aprende, sí, asesorarse bien.
De hecho, uno nunca termina de aprender, ¿sí? Hay documentos que a mí me toca leer que son de verdad en derecho muy, muy complicados y a mí me toca decirle a una amiga que sabe de este tema, venga, tradúzcame eso porque la verdad yo no entiendo. Y sí, a veces hasta mi amiga me dice, no, venga, hablemos con el abogado o la abogada del proceso porque definitivamente esto está en China y no entendemos qué pasa ahí. Entonces sí es importante eso. ¿Alguien más? Bueno, entonces, Perdón, y lo otro es que no importa que sea la amiga, el familiar, el que sea, así sea la tía, el amigo, es mejor hacer ese contratico pequeño porque es que a la hora de dinero, ya cuando ya llega el pago de la comisión, ya todo el mundo el corazoncito no es lo mismo. sí, Que desafortunadamente. a veces tiende uno a eso, que como son cercanos, que es la familia, entonces no lo hace y es mejor con mucha seriedad hacer firmar ese pequeñito Sí. contrato, así es el pequeñito. Sí, señora, completamente de acuerdo. Hay que dejar los negocios muy claros. Si usted quiere ayudarle a un familiar y quiere manejar alguna atención a esa persona porque es familiar, pues usted pacta, usted dice, bueno, mire, la comisión que por tradicionalmente cobramos es 3%, pero bueno, usted es mi familiar, venga, manejémoslo en el 2%, si es que usted quiere tenerle la atención. Pero de lo contrario, siempre hacer firmar el documentico. Bueno, entonces, para terminar ese tema, viene la actividad de evidencia y consiste en que ustedes, de manera individual o en parejas, recuerden que es voluntariamente como quieran trabajar, individual o si quieren trabajar en parejas, van a buscar un archivo, una plantilla modelo de contrato de corretaje y van a analizar si ese contrato que encontraron lo pueden descargar en internet o quienes ya lo tengan, pues pueden trabajar con él. Y van a analizar si el contrato cumple con los requisitos de un contrato de corretaje y lo va a diligenciar. ¿Con qué requisitos? Pues con estos requisitos que nombramos aquí. De hecho, creo que aquí hay algo importante que el abogado nos dijo y es un tema de fechas, ¿no? Entonces, también fechas. Los contratos deben tener fechas. Algo importante en el tema de contratos. En un peritaje estuve también revisando unos contratos de arrendamiento para poder hacer unos cálculos de daños y perjuicios. Y entonces yo tenía que hacer los cálculos desde la finalización del contrato de arriendo hasta la fecha en que Ruta 40 hacía el anuncio del proyecto, ¿sí? El anuncio de la compra. Y ahí pues se causaba pues un dinero, unos intereses, etcétera, que se cobraban con base en el canon de arrendamiento. Cuando encuentro que esos contratos en algunos no tenía la fecha de finalización del contrato, habían quedado mal y estaban firmados. Y entonces esos contratos pues nos tocó mirar con el abogado y el abogado dijo no, o sea, no los podemos tener en cuenta. Y el cliente perdió ahí, solo por ese pequeño detalle. Entonces, definitivamente es bueno poder contar con una buena asesoría en el momento de elaborar esos documentos. ¿Sí quedó clara la actividad? ¿O tienen alguna duda? No, señora. Bueno, entonces esa actividad la van a subir a este link que aparece acá. ¿Listo? Yo ahora más tarde les envío estas diapositivas para que tengan la información. Bueno, y ahí terminamos este tema que tenía que ver con, por un lado, lo que fue el tema de captación de inmuebles y por el otro lado el tema de contratos. Ahora vamos a pasar a un tema. Entonces, vamos en orden secuencial.
captamos al cliente con su inmueble, ya le hicimos firmar el contrato de corretaje, entonces ahora viene un proceso que es lectura de documentos, o sea, revisión de antecedentes jurídicos del inmueble. Pero para poder entender estos elementos jurídicos, vamos primero a ver un tema que habla sobre la propiedad inmobiliaria en Colombia. Entonces les quiero presentar esta temática desde el punto de vista de la Superintendencia de Notario y Registro. Por parte del SENA, la Superintendencia de Notario y Registro nos hizo una capacitación en este tema de propiedad inmobiliaria. Y pues lo que hice fue extraer las diapositivas como más representativas, las más importantes, para poderles compartir a ustedes la información. Entonces, vamos a empezar con la Constitución Política. El artículo 58 habla de que se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. Entonces, este artículo, o sea, en la Constitución Política y en las leyes de Colombia se habla del derecho de propiedad, ¿sí? Y es lo que usted ejerce, si vamos a hablar en este caso de un inmueble, pues sobre el bien inmueble. Usted es dueño de un bien inmueble. Pero la misma Constitución en este artículo lo que nos habla es que va a primar el interés general sobre el particular cuando se refieran a obras de interés público o social. Entonces, por ejemplo, las vías 4G, en este caso aquí Ruta 40, con la ampliación de la calzada. Entonces, cuando llega el proyecto, eso es un proyecto de interés público, ¿sí? Y entonces ahí no hay nada que hacer, o sea, nosotros tenemos que ceder a vender las franjas que nos corresponda vender, ¿sí? Si usted se opone, pues entra en un proceso judicial donde ya no le van a comprar a valor comercial, sino a un valor catastral. Y todos sabemos que el avalúo catastral es mucho inferior a la realidad comercial. Entonces, finalmente, pues ahí el tema es, sí, listo, venga, miremos a ver entonces cómo le vendo. Y si usted no está de acuerdo, bueno, ya hay un proceso que seguir con un abogado. Pero este artículo se refiere a eso, al tema del interés público prima sobre el interés particular. Y cuando habla de que también es inherente una función ecológica, habla de que en la propiedad que uno tenga, en la propiedad inmueble que uno tenga, si hay, por ejemplo, recursos naturales que se deban proteger, pues hay unas leyes que determinan que efectivamente y nos obligan a proteger esos recursos naturales. A eso se refiere. Bueno, por otro lado, el Código Civil, el artículo 669, nos habla de que el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para poder gozar y disponer de ella, que no va en contra de una ley o en contra del derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Entonces, el derecho de propiedad, según este artículo, yo lo puedo ejercer sobre algo, en este caso, tangible, corporal, que lo puedo palpar. Y en este caso, pues el inmueble. Y para yo poder gozar de ese derecho de propiedad y disponer de ella, disponer es usarlo, primero no puedo ir en contra de la ley, pero tampoco puedo ir en contra de los derechos de las personas ajenas. Entonces, eso es lo que me dice ese artículo. Pero además me está aclarando una condición que está relacionada al derecho de propiedad y es la nuda propiedad. Entonces vamos a ver en un momento qué es eso de nuda propiedad.
primero vamos a hablar ya sobre el tema de los derechos de propiedad. Entonces, un derecho de propiedad tiene 3 elementos: el uso, el goce o disfrute y la disposición. Entonces, el uso se refiere a la posibilidad de aprovechar el inmueble. El fruto, que es el goce o el disfrute, es la posibilidad que usted tiene de recoger todos los productos que usted pueda explotar en ese inmueble. Y la disposición se refiere a que usted pueda, como propietario, realizar actos sobre ese bien inmueble, ¿sí? Entonces, esos son los 3 elementos de la propiedad. ¿Sí queda claro esto? ¿Hasta ahí voy bien? ¿O tienen alguna duda? Está claro. Bueno, entonces, la propiedad se da a través de un título. Debemos, para nosotros acreditar la propiedad de un inmueble, debemos tener un título. Entonces, el título es el acto jurídico que me fundamenta la transferencia del derecho de propiedad. Por ejemplo, un contrato de compraventa, de donación, de adjudicación, ¿sí? El modo, entonces, aparte del título, también debe haber un modo. Bueno, ¿cuáles son los títulos? Aquí estamos viendo ejemplos de la escritura pública. A través de escritura pública es una forma de tener el título de la propiedad. Otra forma es a través de sentencia. Entonces, un juez, a través de una sentencia, falla otorgando el derecho de propiedad sobre el inmueble. Por ejemplo, en procesos de pertenencia, el juez falla de que le otorga el derecho de propiedad a una persona, ¿sí? Y tenemos un acto administrativo. Entonces, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras, a través de un acto administrativo que puede ser una resolución, da el derecho de propiedad, otorga el derecho de propiedad a una persona sobre un inmueble o un área específica. Esas son 3 formas de tener el título de propiedad: acto administrativo, sentencia judicial o mediante escritura pública. Y cuando hablamos del modo, entonces el modo es el procedimiento legal que hace efectiva esa transferencia del derecho de propiedad. ¿Y quién es el que hace efectiva el de la transferencia de derecho de propiedad en Colombia? El registro, ¿sí? El registro de esa transferencia. Entonces, por eso es importante cuando ustedes firman una escritura no quedarse en ahí. Hay que ir a la oficina de registro y registrarla, porque la oficina de registro es quien da fe de que usted realmente es el dueño de esa propiedad inmueble. ¿Listo? Entonces, el modo, ya como dije, lo hace a través de una oficina de registro, a través de un certificado de libertad, que es un documento que nos muestra la tradición o la historia del inmueble, y esa tradición pues se ve reflejada en los diferentes actos que se han dado con relación a ese inmueble. Bueno, entonces, a ver, les hago la pregunta. Ay, se nos va a cortar en un momento. ¿Con qué documentos podemos acreditar la titulación de un inmueble? ¿Con la escritura? Ese es uno. ¿Con qué otro? ¿La sentencia? Sí. ¿La sentencia? Sí. ¿Y un acto resolutivo? ¿Un acto administrativo? Un acto administrativo, muy bien. ¿Y de qué manera es que se ejerce el modo? Registrándola ante la oficina de registro. Bien. Entonces, el modo es registrando esa transferencia, haciéndola efectiva. Listo. Entonces, vamos a hablar ahora sobre los actos que se pueden realizar con los inmuebles y que son sujetos de registro ante esa oficina de registro. Entonces, todos ya sabemos qué es la compra y venta del inmueble. Aquí tenemos la nuda propiedad. Entonces,
hay nuda propiedad. Cuando en los certificados de libertad sale la anotación que dice nuda propiedad, quiere decir que el dueño del inmueble transfirió, puede ser en donación o en venta, el derecho de propiedad del inmueble, ¿sí? Entonces, ejemplo, yo le transferí o le vendí el derecho de propiedad de mi casa, por decir algo, a mi hijo, o le doné el derecho de propiedad a mi hijo, ¿sí? Pero el usufructo yo me lo voy a reservar. Entonces ahí el derecho de propiedad queda dividido en los elementos que tiene la propiedad, el derecho de propiedad. Entonces, mi hijo es el dueño, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que él no lo puede vender hasta que no cancele el usufructo. Quiere decir que si yo vivo en la casa, no me puede sacar porque yo la usufructo. Y si yo decido arrendarla, yo recibo los arriendos de la casa, él no, ¿sí? Si yo muero, ya sé, finalizó. Bueno, entonces les estaba hablando de la nuda propiedad. Entonces les estaba poniendo el ejemplo de que mi casa, yo se la dono a mi hijo y le paso el derecho de propiedad, le transfiero el derecho de propiedad a mi hijo de la casa, pero yo me reservo el usufructo. Entonces, esa anotación en el folio de matrícula del inmueble queda como nuda propiedad. Entonces, la nuda propiedad es que él tiene el derecho de propiedad, yo tengo el usufructo, ¿sí? En el momento en que yo muera, porque yo puedo establecer de que el usufructo se lo devuelvo cuando yo muera, ¿sí? O en tantos años, entonces la voy a usufructar 20 años. A los 20 años retorna a él el usufructo. Entonces quiere decir que ahí vuelve a consolidarse, a integrarse el derecho de propiedad pleno y él ya quedaría como dueño y señor, disponiendo del inmueble para venderlo, usufructuarlo y demás. Entonces, cuando haya en los certificados de libertad anotaciones de nuda propiedad, hay que revisar muy bien, porque una cosa es tener el derecho de la propiedad y otra cosa es usufructuarlo. Si la persona va a vender el inmueble, el derecho de propiedad, pero no puede entrar al inmueble, no puede arrendarlo, no puede vivir en él, o sea, ¿qué está comprando? ¿Sí? Entonces, ojo con esa anotación. ¿Sí queda clara ese tipo de acto? Chicos, no me estaban escuchando, tenía el micrófono apagado. Sí, nos escuchamos. Bueno, les voy a explicar. Estamos hablando de nuda propiedad. Entonces, la nuda propiedad es cuando se divide el derecho de propiedad y el usufructo. En el ejemplo con mi hijo, yo le paso a él, bien sea por una venta ficticia o una donación, el derecho de propiedad, pero yo me reservo el usufructo. Entonces, en el folio de matrícula, en el certificado de libertad del inmueble, va a quedar esa anotación. Sandra Castaño transfiere el derecho de propiedad mediante acto de compra-venta o mediante acto de donación a Pepito Pérez y se reserva el usufructo a Sandra Castaño, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo decida terminar con el usufructo, él podría vender el inmueble, ¿sí? Porque si él vende los derechos de propiedad, imaginémonos que pudiera vender el derecho de propiedad a una persona, pero esa persona no puede entrar a la casa porque yo estoy disponiendo de la casa, yo la estoy usufructuando o la tengo en arriendo, pues no, eso no tiene sentido. Entonces, en el evento en que yo como usufructuaria diga, voy a usufructuarlo 10 años, 15 años y retorna el derecho, el usufructo a mi hijo o a la persona que le transferí, en ese momento cuando se consolide o se integre el derecho de propiedad con el usufructo, ahí es cuando esa persona ya puede vender el inmueble para que esa persona que compra pues disponga de él, ¿sí? ¿Queda claro esa parte de la nuda propiedad? Claudia Patricia. Sí, señora. Sí, Claudia Patricia. Levantó la mano. Tengo una pregunta inquietud. Resulta y pasa que en mi caso familiar,
mi mami falleció, ¿sí? Y ella parece que le vendió un predio a mi hermana, pero pues igual nosotros sabemos que ella de dónde iba a sacar plata para manejar la figura como venta. ¿Eso ahí es válido? O de pronto, pues no sé, es igual nosotros sabemos que ya la dejó y todo, pero digo, ¿en ese caso es válido o en el caso de ella, como mi mamá ya era mayor de edad, digamos, si se quisiera entrar a pelear, digamos, como por la herencia? Pero eso está Ella registrado. tiene que, sí, sí, señora, ella tendría que descartar de dónde sacó los dineros No, para la compra. no. Sin embargo, pues si quiere enviarme el certificado de libertad y yo lo reviso, habría que revisar. Sí, porque nosotros hemos hecho los oficios de sucesión, no hemos levantado, porque pues nosotros sabemos que pues que no fue como equilibrante toda la situación, ¿no? Entonces nosotros pues dejamos que ella quedara con todo, pero decía, bueno, ¿y ella de dónde sacó plata así sabiendo que mi mamá toda la vida fue la que le solventó la vida? Pero maneja la figura como si hubiera sido venta. Sí, pues ahí ya los abogados Sí. entran a revisar un tema de si su mamá, por ejemplo, qué edad tenía su mamá cuando hizo esa venta, porque después de cierta edad una persona ya, si es adulta, después de cierta edad, creo que es 64 años, 65 años, 70 años, ya deben ir acompañados a una notaría a hacer las transacciones, las transferencias. Entonces, ahí eso, todo eso tiene que mirarse y el certificado de libertad pues toca mirar eso. Y un abogado le revisa Sí, todo eso. porque pues mi mamá estaba en los 80 años y siempre ella fue solo la única que la acompañó a todas las vueltas. Las vueltas bravas. Ok. Pues sí podrían hacerle la consulta a un abogado porque por la edad de su mamá, de pronto sí hay opciones ahí de pelear jurídicamente eso. Como manipulada la vaina. Sí, pero tienen que consultarlo a un abogado. Pues yo no soy abogada. Yo no soy abogada. No. Pero sí un abogado les puede. Sí, o sea, he estado en casos donde a personas así ya de muy avanzada edad les hacen firmar ventas ficticias y los abogados lo pelean. Ha habido casos que los han ganado. Por eso digo que pues sería bueno que lo consultaran con un abogado. Bueno. Bueno, listo. Entonces continuemos. La sucesión, ya todos ustedes saben que es cuando fallece pues los propietarios o el propietario. Empieza un proceso de sucesión que se puede llevar por notaría cuando todos están en común acuerdo o ya judicial si hay desacuerdos entre los sucesores, los herederos, pero finalmente la ley es clara, o sea, en un juicio de sucesión ahí nadie se puede quedar con más de lo que diga la ley, ¿sí? Que es lo que no entiende la gente y si se ponen a entrar en unos juicios de sucesión donde el abogado cobra, donde se demoran y el juez sale fallando de acuerdo a la ley, de acuerdo a los grados de consanguinidad, de afinidad, todo eso lo tiene en cuenta la ley, el juez, ¿sí? El remate, pues es, por ejemplo, en los casos cuando son procesos hipotecarios y está de por medio el tema de un inmueble y efectivamente no hay manera de pagar la deuda, entonces rematan el inmueble. A eso se refería el abogado ahorita en el video, que pues llevará un proceso ejecutivo, un contrato de corretaje en incumplimiento. Si la persona no tiene inmuebles, ¿para qué echarle mano para poder rematar y poder coger el dinero y la indemnización? Pues queda es la sentencia. Sí, falló el juez a favor suyo, pero quedó en sentencia porque pues no hay de dónde echar mano. Entonces, eso es un remate. La permuta, pues es el cambio. Yo le cambio, le entrego mi casa, pero usted me da un lote y me da un carro o me da, bueno, eso también es como un acuerdo. La donación, ya pues lo hablamos, es
a gratuidad se entrega el inmueble. Cesión obligatoria, esto se da es más que todo con el Estado. Hay que ceder áreas cuando usted tiene un lote muy grande, por ejemplo, y lo va a desarrollar, hay que revisar la norma urbanística. De acuerdo al área, acá en FUSA es predios mayores de 1.200 metros cuadrados, deben ceder al municipio gratuitamente el 25% de esa área. Entonces se hace una escritura de cesión de esa área donde firma usted y le transfiere el derecho de ese 25% al municipio. Y eso es una ley que no es solo el municipio, es en todo Colombia. La ley 388 del 97 determina esas cesiones obligatorias. Dación de pago. Entonces, usted tiene una deuda y tiene un lote, tiene un inmueble y puede cubrir la deuda con eso, entonces usted da en pago el inmueble. Expropiación. Cuando nos hablan del término expropiación, pensamos que es lo que pasó en Venezuela, que llegó Chávez y dijo, exprópiese, y tenía que salir la gente corriendo. Acá en Colombia, la misma ley 388 del 97 habla de un proceso de expropiación y cuándo se da. Entonces, en las obras de interés público, como por ejemplo, volvemos al caso de Ruta 40, entonces, la entidad, el concesionario, le hace la oferta de compra a la persona, al propietario de la franja. Pero si esa persona, entonces ese proceso inicial se llama enajenación. Enajenación es vender, es comprar, ¿sí? Pero si esa persona se rehúsa, entonces la ley dice que entra a un proceso de expropiación. Y entonces ese proceso de expropiación dice que ya sí le pagan la franja de terreno, pero ya no a valor comercial, sino a valor de avalúo catastral. Entonces, el proceso de expropiación es que el juez ordena, a través de un proceso judicial, ordena a esa persona entregar la franja a cambio del valor catastral que tenga, obviamente proporcional a esa franja, ¿no? Entonces, esa es la expropiación en Colombia. No es que vengan a dedo y le digan, usted salga de su casa y chao y mire a ver qué va a hacer. No. Hay un proceso judicial y de todas maneras hay un valor de indemnización que le dan, pero pues ya no es el comercial, sino el catastral. Eso hay que tenerlo en cuenta. Reglamentos de propiedad horizontal, pues quienes no saben del tema, pues es un régimen que permite que, por ejemplo, los apartamentos, los edificios que tienen apartamentos, entonces es un régimen que permite manejar a través de unidades privadas ese tipo de inmuebles que se dan en altura o que se dan, por ejemplo, en conjuntos cerrados o en condominios o en parcelaciones. El leasing, pues creo que ustedes saben que es la oportunidad que dan los bancos de tomar un inmueble en arriendo y con el arriendo ir abonándole a la compra del inmueble, solo que al final usted decide si realmente se queda con el inmueble y lo termina de pagar o simplemente devuelve el inmueble, pero pues usted, esos pagos que hizo son arriendos. O sea, no le devuelve el dinero ahí. El comodato, ya lo hablamos qué día, es dar en préstamo un inmueble. Entonces, yo les decía que esto se da más que todo entre entidades públicas, entidades estatales. Y el arrendamiento, bueno, no voy a decir nada de esto porque esto ya saben qué es y más adelante vamos a hablar de la ley de arrendamiento de vivienda urbana. La hipoteca, pues comprar inmueble a través de un préstamo de un banco. El embargo, pues cuando debemos plata y nos hacen proceso judicial de cobro ejecutivo, pues nos embargan lo que tengamos. Patrimonio de familia y afectación de vivienda familiar. Bájalos de últimas. El englobe. Entonces el englobe es unir dos o más inmuebles. La división material es lo contrario. Tengo un inmueble y lo divido en dos o más inmuebles, pero de acuerdo a la norma. El englobe no hay problema
ahí no hay necesidad de sacar licencia de división, de subdivisión, ni permisos en curaduría, nada. Usted simplemente a través de una escritura dice voy a englobar estos predios y ya. Pero cuando se trata de división material, entonces hay una manera que es pedir licencia de subdivisión en curaduría, en el caso de FUSA, pero eso va ligado a que se pueda hacer la subdivisión bajo la norma urbanística. Si la norma urbanística no lo permite, entonces la gente a veces acude y se va a proceso judicial de división material. Esos procesos de división materiales también se da cuando usted tiene un inmueble en común y proindiviso, o sea, por derechos. Entonces, gente que compra lotes y dice yo tengo el 50% y otra persona tiene el 50%. Entonces, tengo conflicto con la persona, quiero separarme de esa persona. Entonces, usted va a un abogado e inician un proceso de división material. Y el juez es el que determina si da la orden a través de sentencia de dividir el inmueble o no. Falsa tradición, esto se da cuando, por ejemplo, alguien que le vende a usted un inmueble pero que no tiene el derecho de propiedad sobre el inmueble. Y usted va a encontrar certificados de libertad con anotaciones que hablan falsa tradición. Esto se dio muchísimo en la antigüedad. Yo veo todavía anotaciones de este tipo, pero ya es más difícil ahora ver este tipo de anotaciones. Saneamiento de titulación, bueno, pues Agencia Nacional de Tierras. Perdón, Sandra. ¿Sí? No te entendí bien lo de la falsa tradición, qué pena. La falsa tradición es un ejemplo cuando una persona llega y le vende a usted el inmueble, pero él no es el que tiene el derecho de propiedad. Sin embargo, se hace todo el proceso de venta y de registro y queda eso en registro. Y eso se da, o sea, hay folios de matrícula que tienen la anotación falsa tradición, ¿sí? Pero esto se ha dado mucho más se veía en épocas muy antiguas, cuando no existían los controles que hay ahora, ¿sí? Sin embargo, estafas, pues las hay, ¿sí? Pero eso es lo que es la falsa tradición. El saneamiento de titulación por ley 1561 del 2012, entonces es precisamente a todas esas personas que tienen promesas de compraventa sobre predios y que nunca han podido escriturar, ahí se aplica esa ley para sanear la titulación del inmueble. Y el tema de servidumbres, entonces las servidumbres son áreas, por ejemplo, yo tengo una finca y entonces hay un señor que tiene su inmueble encerrado, no tiene accesos. Entonces el señor me dice, venga, déjeme entrar por su finca. Yo le digo, bueno, listo, pase. Y se genera como un camino de entrada a la finca de él. Eso es una servidumbre, en este caso de tránsito, ¿sí? A veces las servidumbres se hacen por escritura, aparecen en los folios de matrícula, a veces son simplemente de hecho, o sea, allá en el predio es que usted se da cuenta que existe. Están de alcantarillado, de acueducto, de energía, de oleoductos, de gasoductos, y esas sí ya son constituidas a través de escritura generalmente. En la época antigua no. En la época antigua pues pasaban la tubería por el medio de su predio y usted pues no podía hacer nada, de hecho no se puede hacer nada. Pero actualmente eso sí ya se constituye como servidumbre. Y viene el tema de, ¿sí? Claudia Ordóñez y luego Claudia Patricia. Yo tengo otra duda con la parte de lo que tú mencionas de las estafas, y es que nunca lo he tenido como tan claro cómo realmente las hacen. O sea, yo sé que de pronto pueden tener un certificado falso, pero ya hay forma de corroborarlo con la misma página de registro. O sea, yo no sé si una estafa de esas alcance a llegar por escrituración y por registro, no sé si eso aplique, o sea, porque como todos los conductos van a ir revisando cada cosa, escritura, certificados de libertad, los países salvos de impuesto predial, valorización, o si una estafa puede llegar a culminar hasta registro. Sí, en las épocas antiguas sí, como no había tecnología, no habían computadores,
pues la tradición se tenía que revisar en los libros esos que están en las notarías. Entonces las revisaban y ahí yo pude estar en Supernotariado y Registro, nos mostraban el archivo y las copias de escrituras hechas a mano en letra script. Eso se presta o eso se prestaba para eso, ¿sí? Ahora no, ahora es más difícil por los controles que hay, ¿sí? Sin embargo, la corrupción sí puede permear y ha permeado las notarías y los registros. Entonces, lo que pasa es que ahora es más difícil y ya en las notarías, bueno, yo me enteré de que hubo un cambio de notaria y yo no sabía por qué y me comentaron unas cosas. Entonces ahí es donde uno dice, ¡ah! ¿Cómo así? ¿Sí? Entonces es complejo. Sí hay corrupción y sí se prestan para eso, desafortunadamente. Claudia Patricia. Profe, en la división material, la normatividad, por ejemplo, tiene que ir sobre lo rural, o sea, en las fincas. ¿El metraje de cuánto está diseñado? Acá en Fusagasugá. Sí. Bueno, el nuevo POT de Fusagasugá, que es el acuerdo 10 del año 2023, ya hay un plano que se llama Unidades de Actuación, Unidad Agrícola Familiar, que es la UAF. Entonces, ese plano zonificó el municipio y aplicó la UAF, de acuerdo pues a una ley que hay, una resolución, creo que es la 40 del año, se me olvidó el año, bueno. Entonces, ya ese plano existe y ya uno ahí puede alcanzar a ver el predio de uno en zona rural, ubicarlo y saber cuál es el área mínima de subdivisión o de fraccionamiento en el suelo rural. ¿Qué áreas hay? Entonces, hay un área que aplica para 3 hectáreas, que es la mínima, hay otra que es de 6 hectáreas y hay otra que es de 12 hectáreas. Por debajo de eso, ningún inmueble se puede subdividir materialmente, ¿sí? A menos que se haga el proceso judicial y a menos que el juez sea parte de la norma urbanística y él falle en áreas inferiores. Pero les soy sincera, la mayoría de jueces acá en FUSA solicitan el concepto de norma y se están pegando al POT para ellos fallar, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y la UAF hay que consultarla en cada municipio porque cada municipio tiene su POT y tiene sus normas. Profe, porque, digamos, por ejemplo, en el predio donde yo tengo vía resguardo, aparece, cada lindero está sobre 1583 metros cuadrados, ¿sí? Pero yo compré un porcentaje sobre esos 1583. O sea que ahí me toca hacer la división materiales con un abogado. Sí, porque licencia de subdivisión no le procede. Ahí ya porque es muy pequeño el porcentaje. Sí, ahí ya tendría que hablar con un abogado y mirar la posibilidad de un proceso de división material. Porque si usted pide licencia de subdivisión en curaduría, no se la van a negar, mejor dicho. Ok, gracias. Bueno, entonces seguimos con el tema de lo que es el patrimonio de familia y la afectación de vivienda familiar. Son dos figuras muy similares, pero sí hay una diferencia. Entonces, el patrimonio de familia lo estableció la Ley 70 del 1931. Imagínense desde cuándo está la ley. Y es una figura jurídica que a un bien inmueble se le protege. Se protege para que pues su núcleo familiar pueda estar ahí en el inmueble sin ningún tipo de intervención, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el inmueble queda completamente protegido ante embargos, ventas, etcétera, ¿sí? Sobre todo sobre el tema de embargos, porque es que usted a veces por hacer un favor se pone a ser de fiador
y resulta que la persona no pagó y vienen por su inmueble. Entonces, cuando usted tiene su casita o su predio bajo esta afectación de patrimonio de familia, automáticamente usted ya no sirve para ser fiador, ¿sí? Porque miran el certificado de libertad y tiene esa afectación, patrimonio de familia. Entonces, esta figura se constituye de manera voluntaria. Cuando usted firma una escritura, a usted precisamente le preguntan que si quiere constituir patrimonio de familia, que si quiere constituir afectación de vivienda familiar, ¿sí? E igual ellos allá consultan si uno tiene más inmuebles, en qué inmueble recae la figura jurídica y se puede pues en un inmueble. Y la afectación de vivienda familiar la determinó la ley 258 del año 96, o sea, fue posterior al patrimonio de familia. Entonces es una medida de protección que garantiza que la vivienda no sea vendida, gravada o transferida sin el consentimiento de ambos cónyuges o compañeros, ¿sí? Entonces puede tener la afectación de vivienda, pero si se ponen de acuerdo los dos para venderla, la pueden vender. Esta figura surge automáticamente cuando se da el matrimonio o la unión marital de hecho, o cuando el inmueble es adquirido por uno de los solos cónyuges. No impide que el bien sea embargado. O sea, usted puede tener su casa con afectación de vivienda familiar, pero si a usted la inmiscuyen en un proceso de fianza, ahí le embargan la casa, ¿sí? Pero sí protege contra decisiones unilaterales. ¿Qué quiere decir? Que usted peleó con su marido y su marido sale corriendo a vender la casa. No, a él no le dejan vender la casa si tiene la afectación de vivienda, ¿sí? Porque usted tiene que dar la firma también. Entonces, lo que busca es proteger el grupo familiar. ¿Cuál es más, digamos, lo más robusta, para que me entiendan? El patrimonio de familia, porque el patrimonio de familia no le pueden embargar y no puede vender hasta que usted no levante esa afectación, ¿sí? Vamos a ver quién levantó la mano. Paola. Tengo una pregunta respecto a lo de la afectación de familias, que dice que de vivienda familiar, sí. Es de vivienda familiar. Digamos, si en el matrimonio tienen esa figura, sí, los hijos que están fuera de ese matrimonio, ¿tienen derecho o no tienen derecho? Pues aquí habla es del grupo familiar, ¿sí? O sea... Pero cuando se habla del grupo familiar es por lo menos que, digamos, entre los dos esposos se pusieron de acuerdo en que son ellos dos y los hijos de ellos dos, digamos, por decir. Sí. ¿Sí? Porque es que, digamos, yo tengo un tema en cuestión de eso y es, digamos, con mi hijo, ¿sí? El papá tiene su esposa, obviamente ellos tienen su apartamento con una afectación de vivienda familiar. Ella también tiene una hija por fuera, o sea, una hija, o sea, ambos tienen hijos por fuera y entre los dos tienen una hija en común. Mi pregunta es, si ellos, digamos, esos dos niños de lado y lado tienen derecho a eso, digamos, en caso tal. Pues es que tendrían que mirar la escritura cómo quedó. La escritura lo dice. Ok. Habría que en la escritura tuvieron que haber, digamos, incluido a los dos niños. Sí. Sin embargo, yo le voy a consultar eso a una abogada y les traería la razón el jueves. Muy buena pregunta. Pues yo le pongo lógica y yo le pongo la lógica de que en el momento de la escrituración es cuando se constituyen las figuras y ahí es donde se dice cuál es su grupo familiar, ¿sí? Pero, pues déjenme y yo lo confirmo, bueno. O sea, digamos, en ese caso tendría que ir especificado en la escritura a las personas, digamos, no solamente los dos como matrimonio, sino los hijos. Digamos, Pepito, Pepito y Pepito. ¿Cierto? Pues, cuando yo compré, bueno, no necesariamente. Cuando yo compré mi casa, yo no tenía hijos, pero me lo dejaron con patrimonio de familia. Y entonces el patrimonio, yo no tenía hijos, pero entonces, ¿cómo quedó con patrimonio de familia si era yo sola? Pusieron
a favor de Sandra Milena Castaño Sánchez, de los hijos que tenga o que llegare a tener. Entonces, cuando habla de llegar y a tener, obviamente, pues ya 14 años después nació mi hijo, ya él está ahí figurando por eso. Entonces, déjeme, yo le pregunto al abogado a ver qué nos dice. Bueno, y le tengo la razón el jueves. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a un tema que es el servicio público registral. Entonces, primero podemos ver acá en la diapositiva cómo era el servicio de registro con el antiguo sistema que era manual. A esto es que me refiero, Claudia. Cuando usted veía la tradición del inmueble en un libro de estos con este tipo de escritura, y eso que ese tipo de escritura está legible. Yo pude ver unas letras que, ay, Dios mío. Esto se prestaba para pues muchos actos irregulares. En cambio ahora está el folio magnético, que es el certificado de libertad que creo que todos conocemos a hoy, ¿sí? Entonces, eso por ese lado. ¿Cómo es el proceso de registro? Entonces, hay que hacer primero una radicación. Ellos allá hacen una calificación, hacen la inscripción de la anotación o del acto y de cuarto emiten la constancia de inscripción. Entonces, el proceso de radicación, ellos lo pueden hacer por medio electrónico y con firma digital y llevan un diario radicador que dan un turno. Entonces queda radicado con fecha, hora de recibo, el número del orden sucesivo, la naturaleza del título, o sea, si es escritura, si es sentencia o si es acto administrativo, la fecha de ese título, la oficina y lugar de origen, el nombre o código del funcionario que recibe. Luego, una vez radican, entonces empieza el proceso como de revisión de eso que se radicó. Entonces, a ese proceso se le llama, primero, se le llama calificación. Entonces, en la calificación se hace primero el reparto de los documentos para hacer el análisis jurídico, para comprobar que sí reúne los requisitos de ley y poderlo registrar. Entonces, en este proceso, aquí se aplica el principio de legalidad, donde se confía a la calificación que los registradores deben hacer de los títulos presentados para declararlos perfectos o admisibles o para rechazarlos y determinar si son subsanables o insubsanables. Entonces, en este proceso, allá en registro, ellos hacen ese análisis jurídico de requisitos y determinan si procede el registro o si rechazan para subsanar o no subsanar. Si sale el estudio favorable, entonces se procede a hacer el proceso de inscripción. Entonces, aquí es donde se empieza a hacer la anotación, haciendo pues, esa anotación va en un orden. Entonces se determina la naturaleza del acto a inscribir, o sea, la naturaleza del acto es los tipos de acto que vimos, con un número, ese acto viene con un código, ¿sí? E igualmente viene con un orden consecutivo según la radicación y según pues el año también con sus 2 cifras terminales, o sea, aquí le están dando un código a ese proceso de inscripción. Bueno, y posteriormente pues ya escriben la fecha en que se hace la inscripción, vuelve y juega la naturaleza del título, si es escritura, sentencia, resolución, el número distintivo, su fecha de origen, las partes interesadas. Bueno, entonces esto es el proceso de inscripción y este es un pantallazo del sistema con el que hacen ellos allá ese proceso de inscripción. Y luego, de última, sigue la constancia de inscripción. Entonces, ya una vez hecho esa inscripción, hay un formato
que se llama precisamente la constancia de inscripción, y en ella pues haga de cuenta el folio de matrícula, mejor dicho es el folio de matrícula, ¿sí? Y queda ya pues de últimas, en la última anotación queda registrada el acto que usted fue a registrar. Entonces eso queda ya en sus bases de datos, y cada acto que se haga sobre el inmueble pues se registra ahí. Quiere decir entonces que la oficina de registro nos lleva la historia de los actos que se han dado sobre el inmueble. Por eso es importante registrarlo. Este documento es el que realmente da la fe del derecho de propiedad sobre el inmueble. Bueno, miremos por aquí, a ver. Sí, Claudia Ordóñez. Imagínate, o sea, tengo un documento que fue declarada la construcción en el 2014, ¿sí? En el certificado de libertad de apariencia y la anotación en registro. Eso es un lote, pero aún en registro sigue apareciendo como lote. Lo único que hicieron adicional fue colocar la dirección. Entonces dice anotación 1, la dirección, digo el lote tal. Y en la anotación 2, la dirección del predio. Pero de resto nada más. Se supone que debería estar apareciendo ya como casa y no como lote, ¿verdad? No, lo que pasa es que la dirección del predio no la han cambiado. Es probable que suceda eso, ¿sí? Entonces, eso lo pueden subsanar cuando hagan la compra o la venta del inmueble, hagan un proceso de cambio de dirección. ¿El inmueble es urbano o rural? Es urbano, e incluso está en un conjunto. Entonces, tienen que pedir el boletín de nomenclatura en la oficina de planeación. Con ese boletín, cuando vayan a hacer la compra, venta del inmueble, hacer el proceso de escrituración, de una vez piden la actualización de nomenclatura urbana para que él quede con la dirección urbana, y ya esa denominación de lote cambia automáticamente. Okay. Sí, te entiendo. O sea que eso es lo que faltó. Sí, te entiendo, porque a mí me pasó en un proceso judicial, presenté un avalúo donde decía dirección lote, y de ahí se me pegó el perito de la contraparte. Que cómo así que yo estaba avalando una casa cuando el predio decía era lote. Y yo, no, pero es que es la dirección. Miren el certificado de libertad, dice dirección. Es muy diferente la dirección a la forma en que está realmente allá físicamente el inmueble. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, actualización de nomenclatura. Sí, y de hecho le voy a hacer peritaje porque es para un crédito, y yo dije, quién sabe qué diga el perito. Ay, sí, porque a uno le hacen revisar ese tipo de cosas. En ese caso, yo como perito pido la nomenclatura y dejo en el informe de avalúo que la nomenclatura actual es pues la del boletín, y se anexa el boletín. Perfecto. Bueno, listo. Y creo que aquí terminamos el tema de hoy. Uy, hoy sí nos rindió la clase, y eso que hemos tenido mucha interacción. Entonces, me gustaría saber si hoy no tengo actividad didáctica, pero me gustaría saber si tienen más dudas, si tienen alguna aclaración que debamos hacer del tema que vimos hoy, si hay alguna duda que tengan de los temas que hemos visto, haciendo sus trabajos, sus evidencias, han salido dudas. Entonces aprovechemos este ratico para aclarar. No sé si Claudia tiene alguna otra duda, porque tiene la mano levantada. Sí, es que, bueno, no me pasó a mí, afortunadamente no me ha pasado nada de eso. Tuve una amiga, de hecho, compró un lote para un parqueadero acá en Fusagasugá. Y estaba ya en el proceso, ya presentaron una escrituración, certificados de libertad, y bueno, ya estaba, digamos que en el tema de hacer firma de escritura, pero dentro de ese lote había alguien que había reclamado una pertenencia sobre cierto terreno. Entonces, pues se formó como el chicharrón, la demanda contra la persona, porque después no le quiso devolver el dinero que ya le había entregado. Bueno,
Digamos que en el tema de nosotros que nos volvemos intermediarios y de una u otra manera asesoramos al cliente, pero muchas veces no conocemos ni al comprador ni al vendedor, porque digamos que se vuelven clientes nuestros, pero pues pueda que no los conozcamos, algunas veces sí y algunas veces no conocemos ni al uno ni al otro. ¿Cómo hacemos para curarnos nosotros en salud con respecto a un tema tan complicado? Digamos que eso se presentó, pero se pueden presentar muchas cosas más con el tema de la venta de un inmueble. Y pues nosotros digamos que somos los intermediarios y los que dicen, no, pero usted fue el que me presentó tal persona, o usted fue el que, usted conocía al dueño del inmueble, o usted tendría que saber cómo estaba todo. Entonces, no sé. Bueno, hay dos cosas. Lo primero es que usted hace una visita. Se supone que cuando usted recibe el inmueble en consignación, usted debería hacerle una visita de inspección ocular al inmueble. O sea, ir allá y mirar el inmueble. Entonces, con la visita usted puede detectar ese tipo de cosas. Si hay alguien que esté allá residiendo, generalmente los vecinos le dicen, usted empieza a indagar en la tienda, venga, mire, tengo este predio, hay este predio, estoy interesada en comprarlo, usted sabe algo raro de ese predio, tiene problemas. Si es en donde sea, usted sabe que siempre va a encontrar a alguien que le cuenta el cuento. ¿Sí? Acá en Colombia es así. Y segunda opción. Esa opción es si usted, bueno, lo primero que hace, realmente revisa el certificado de libertad antes de irse a mirar el inmueble. Revisa el certificado de libertad porque si tiene el proceso judicial de pertenencia, ahí le va a salir la anotación con el proceso de pertenencia. Entonces, cuando el inmueble tenga proceso de pertenencia o tenga un embargo, pues el embargo es más fácil de quitar porque la persona que debe paga y salió de la deuda sí puede pagar. Pero el de pertenencia no se puede quitar tan fácil porque ahí toca esperar hasta que el juez falle. Entonces, cuando salgan certificados de libertad con anotaciones que son actos de procesos judiciales de pertenencia, lo mejor es usted no aceptar ese inmueble hasta que no llegue saneado, ¿sí? Para evitarse ese lío. Otra cosa es que usted lo reciba y le diga a la persona, no, mire, el inmueble está en proceso de pertenencia y la persona aún sabiendo se lo quiera comprar. ¿Sí? El chicharrón ya es para la persona que lo compra. Por eso hablábamos de transparencia en las negociaciones, de no obviar información. Cuando usted revisa eso, el certificado, y no le aparece el proceso en la anotación en el folio de matrícula, entonces por eso es necesaria hacer la visita de inspección e indagar con los vecinos cómo está el inmueble. Generalmente alguien sabe el chicharrón del inmueble. Entonces, de esa manera usted podría evitarse ese tipo de situaciones que sí son complejas cuando usted está haciendo ese tipo de intermediación, porque generalmente le echan la culpa a uno. Es que usted me lo presentó, usted me dijo, y mire dónde me fue a meter, ¿sí? Por eso estamos viendo este tema de cuáles son los actos que se le aplican a un inmueble. Me faltó hablar el de pertenencia, sí, no lo puse ahí. Precisamente, entonces. ¿Y cuando muere uno de los dos, comprador o vendedor? ¿Cómo? ¿Y cuando muere alguno de los dos, comprador o vendedor? Ahí hay que hacer el juicio de sucesión, si es del vendedor, hay que hacer la sucesión para poder vender. La notaría no le deja vender hasta que no se haga eso. No, me refiero durante el proceso. Porque a mí no me ha pasado, pero sí supe de alguien, a un comisionista le pasó, y bueno, yo ni siquiera nunca lo había pensado cuando llegó y me dijo, no, imagínate que es una negociación, y como hay negociaciones que a veces hasta que me desembolsen un crédito, o espérenme que yo tengo la plata para tal fecha, y esa negociación se demoró como 3 meses, pues el propietario falleció en el proceso. Pero firmaron la promesa de compraventa. Sí, ya estaba la promesa, pero pues no estaba, hasta ahí iban. Bueno, lo importante es que haya promesa de compraventa, el abogado se la hace valer. Eso entra dentro del proceso de sucesión para hacer valer eso. O, por otro lado, conocí un caso donde tuve que hacer un peritaje porque precisamente le pasó eso a un señor.
compró el lote a un señor, nunca hizo escritura ni registro, obviamente, pero se quedó con la promesa de compraventa. Y en el lote él construyó su casa de 2 pisos, acá en Fuso. Y cuando fue a hacer la escrituración, el señor ya se había muerto. Entonces ahorita están en un proceso judicial de pertenencia. El abogado le usó esa figura y es pertenencia para darle el derecho de propiedad a él basado en la posesión del inmueble y en esa promesa de compraventa. Y un proceso de pertenencia toma sus años. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Sandra Paola. En el proceso de pertenencia, digamos, la persona cuando se, por decirlo así, sea dueña de ese predio, tiene que tener un tiempo, digamos, para que ya pueda tomar posesión de ese predio, sí, por pertenencia. Ahora creo que son 5 años de tener tener posesión del inmueble y debe acreditar unas pruebas, o sea, unos testigos, y debe tener, por ejemplo, pagar el recibo de impuesto predial, probar que usted paga el recibo de impuesto predial, que paga servicios, que hace mejoras en el inmueble, o sea, mejoras es, desde el punto de vista catastral, tú sabes que es mejora, que es construcciones en bien ajeno, entonces aquí se llama mejoras, demostrar que usted ha hecho esas mejoras a través de facturas de compra de materiales, de pago de manos de obra, de contratos de obra, etc. Entonces se recauda todas esas pruebas y a través de pertenencia. Y un abogado, obviamente. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Paola, ¿otra vez? Sí, qué pena con ustedes. Es que tenía una inquietud. Hablamos de las escrituras y de los actos para la venta o compra de una propiedad, de los diferentes actos, pero no se habló, o bueno, no sé si tendrán igual de importancia, el tema de lo del pago de beneficencia. Eso de beneficencia, eso paga antes de entrar la escritura a registro. ¿Esa figura todavía existe o ya no existe? No, todavía existe, y el tema de los trámites notariales lo vamos a ver en otra clase. Allá vamos a ver qué se paga y cuáles son los gastos notariales, cuáles son los de registro, cuánto valen, en qué plataforma. Hay unas plataformas que nos permiten calcular esos valores. Sí, lo vamos a ver en otra clase. Ok, gracias. Bueno, yo quiero darles también, aprovechando este tiempo, pero voy a apagar la grabación porque esto sí no puede quedar.